Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hoy vengo con una pregunta que a mí me descolocó la primera vez que me la hice. ¿Puede una receta de cocina buscar a una persona? ¿Puede una carta escrita a mano encontrar a alguien que ya no está? Guardaos esas dos imágenes, la de la receta y la de la carta, porque al final del episodio de hoy van a volver. Hoy viajamos a México, un país donde la ONU ha llegado a hablar del crimen perfecto. Pero ojo, este no es un episodio sobre el horror, es justo lo contrario. Es un episodio sobre cómo se le planta cara al olvido y contando la vida. Nuestra invitada de hoy es Lucía Leonor González Enríquez, investigadora postdoctoral en el CITRU, el Centro de Investigación Teatral de México. Es una línea que se llama, y el nombre ya lo dice todo, Cuerpos, Fronteras y Violencias. Lucía viene del teatro y de la historia del arte y ha acabado investigando la memoria de las personas desaparecidas desde dentro, acompañando a los colectivos que la buscan. Ella misma se va a presentar mejor que yo, así que no me enrollo más. Y una cosa más, este episodio lo hemos grabado de una forma un poco especial, en diferido, a través de notas de voz de WhatsApp, ella desde Ciudad de México y yo desde Murcia, España, cada uno cuando podía. Ya me diréis qué tal son el experimento y también comentar que no es el primer episodio que hacemos de este tipo. Hay muchísimos otros en este podcast y en el número 205 se explica todo esto mucho más en detalle. Y bueno, y un aviso, escuchad hasta el final porque hay un momento, hablando de un monumento en plena Avenida Reforma, en el que Lucía dice algo que no os esperáis y que a mí me hizo repensar lo que significa solidarizarse con una causa. Bueno, os dejo con Lucía y vamos con la primera pregunta. Lucía, para empezar, preséntate a los oyentes, quién eres, de dónde eres y en qué andas ahora en el CITRU, en esa línea que se llama Cuerpos, Fronteras y Violencias. Y cuéntanos el camino porque tú vienes de la historia del arte y del teatro. Em, ¿Cómo acabaste investigando memoria y desaparición de personas? Hola, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Lucía Leonor González Enríquez. Yo soy de la Ciudad de México y actualmente, además de impartir clases en la UNAM y en el Conservatorio de Actuación, estoy realizando una estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Usigli, en la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias, donde estoy dando continuidad a mi investigación de doctorado donde ahondo en la potencia poético-política afectiva de las contranarrativas de memoria que los colectivos de búsqueda de personas han configurado para mantener viva la demanda de justicia y de aparición. Yo llego a este tema, me involucro en esta tragedia nacional que es la desaparición de personas en México a partir de mi investigación de maestría. Yo hice trabajo de campo en un estado particularmente atravesado por distintas violencias, como lo es Tamaulipas en la República Mexicana, y ahí conocí la historia de Omar, de Fernando y de Jefté, 3 artistas urbanos que hacían demostraciones de paz en las calles y que fueron desaparecidos en 2013. Y bueno, hasta la fecha no se sabe con certeza qué ocurrió con ellos. Esto me llevó a ser solidaria de un colectivo de búsqueda que se llama Familiares en Búsqueda María Herrera. Este colectivo tiene presencia en distintas ciudades de México y la cercanía con los familiares, con los solidarios, estar presente en sus acciones, en sus reuniones, en las brigadas, me llevó a involucrarme desde la investigación en esta problemática. Uno de los mayores desafíos que se enfrenta cuando uno se adentra en este fenómeno es la falta de empatía. Y como alguien que desde el teatro se formó pensando en cómo encarnar a otras, otros y otres, pienso que es un lugar que me permite mirar
desde otras perspectivas, cómo lograr el desentumecimiento, cómo conmover, cómo agrandar las redes de apoyo y solidaridad, y cómo hacer que esta tragedia se reconozca como un problema nacional y no un asunto que solo compete a los directamente afectados. Fijaos en cómo llegó Lucía a este tema, por Omar, Fernando y Jefte, tres artistas urbanos que hacían demostraciones de paz en la calle y que desaparecieron en 2013. De ahí a ser solidaria de un colectivo de búsqueda. Pero antes de seguir, pongamos el terreno. Lucía, muchos oyentes son de España o de otros países de Latinoamérica y quizás no dimensionan correctamente lo que ocurre en México. Por tanto, si nos puedes explicar, para quien no lo conozca, qué significa que haya más de 100.000 personas desaparecidas y por qué la ONU ha llamado a esto el paradigma del crimen perfecto. Y sobre todo, tú sostienes que la desaparición se apoya también en discursos. Ese en algo andarían. Eh, ¿Cómo funciona esa anestesia social? En México hay más de 135,000 personas desaparecidas. Para que podamos dimensionar lo descomunal de esta cifra, estaba viendo, por ejemplo, que en España el Spotify Camp Nou del Barcelona tiene una capacidad de 105,000 espectadores. Entonces, es más de lo que puede tener como aficionados este espacio y muchos más que el Santiago Bernabéu, que tiene un aforo de 83,186 aficionados, ¿no? Estas referencias lo que nos permiten es vislumbrar de cuánta gente que no se sabe dónde está estamos hablando. Ahora, es importante señalar que en México hay una cifra negra. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los casos se reportan. Se estima que solo uno de cada 10 casos de desaparición se reporta, se denuncia. Esto, pues, hace aún más grande nuestra problemática, porque en realidad no sabemos la cifra real de desapariciones. A esto, pues, hay que agregar otras formas de desaparecer, como la gente que no se registra administrativamente, digamos, no hay un registro de la gente que se entierra en fosas, en fin. Hay otro limbo importante que hay que tocar en este sentido, y es que esta categoría de gente desaparecida y no localizada en México alude a gente que ha sido desaparecida forzadamente, es decir, son personas que son privadas de la libertad por agentes del Estado, o bien por personas o grupos que actúan con autorización, apoyo, aprobación o por omisión del Estado. Pero en esta categoría también tenemos a las personas con demencia o Alzheimer que se salieron y que no han sido ubicados. Tenemos a las personas que deciden irse sin dar aviso a sus seres queridos. Están también las víctimas de feminicidio, cuyos cadáveres han sido disueltos, ocultados, en fin. Entonces, en esta palabra, en esta gran categoría, tenemos todas las distintas formas de desaparecer que hay en México. Y en ese sentido, lo que la ONU señala, con mucha razón y advierte es que en México la desaparición es el paradigma del crimen perfecto, es porque tiene una tasa de impunidad casi absoluta. Es una tasa que supera el 99%. Entonces, parece que perpetrar este crimen de lesa humanidad no tiene ninguna consecuencia en nuestro país. Durante mucho tiempo lo que pasó, es que se mantuvo, e incluso se podría decir que se posibilitó la desaparición en México a través de un discurso que volvía a las víctimas culpables de lo que les ocurrió. Lo que se repetía en el discurso oficial a lo largo de muchos sexenios era que, pues, la gente desaparecida andaba en malos pasos, se lo merecían. Con las mujeres, por ejemplo, la narrativa más frecuente era que se habían ido con el novio y, en el mejor de los casos, pues, se excusaba que, bueno, quizá fueron daños colaterales, quizá estaban en la hora y lugar equivocados.
¿Y qué es lo que pasa? Que a fuerza de repetir este discurso y de insistir en las muchas variantes que tienen que ver con esto que se ha llamado que sean víctimas propiciatorias de su propia desgracia, es que se fue anestesiando la compasión social, porque entonces se normalizó que la gente desapareciera, porque al parecer siempre había razones que, entre comillas, justificaban que la gente simple y sencillamente fuera arrebatada de su vida. Y por eso ha sido tan importante la labor que han hecho los colectivos de búsqueda en torno a la memoria de las personas desaparecidas, porque les están restituyendo un nombre, un rostro, nos están hablando de su personalidad, de sus sueños, de sus dolores, nos comparten los vínculos afectivos, nos muestran en qué sí andaban, ¿no? La mayoría estaba en la escuela, estaba trabajando, andaba de viaje, fueron a un partido de fútbol, eh, y lo que se intenta es desmoronar esta explicación que parecía justificar que las personas pudieran desaparecer en México. Más de 135.000 personas. Se puede decir que un Camp Nou entero y sobrando. Y a mí el dato que más frío me deja es el otro. Solo uno de cada 10 casos se llega a denunciar, con una impunidad de más del 99%. Literalmente el crimen perfecto. Vamos ahora al principio de tu investigación de campo. En 2017 viajaste a Tamaulipas, uno de los estados más golpeados por la violencia, para estudiar cómo las compañías de teatro seguían creando allí. Y cuentas que llegaste en plena crisis vocacional con el teatro. ¿Qué fuiste a buscar? ¿Qué encontraste? ¿Y cuál es la historia que más te marcó? Cuando hice mi investigación de maestría, yo tenía efectivamente una relación amor-odio con el teatro. Y el saber que había compañías en el noreste del país que, a pesar del riesgo que suponía reunirse con extraños, seguían insistiendo en hacer teatro, me hizo querer ahondar desde todas mis capacidades en eso que este quehacer tan particular podía lograr en un contexto tan turbulento. Para la gente que no es de México, es importante señalar el auténtico estado de emergencia que se llegó a vivir en ciertas entidades del país. En Tamaulipas se empezaron a normalizar incluso que hubiera decapitados colgados en puentes, aparecían narcomantas, había bloqueos. Para poder transitar de manera segura en las carreteras había que ir en caravanas, iban custodiados, la gente se autoimpuso toques de queda, se acabó por completo la vida nocturna, los gobernadores salían de las entidades y muchos se iban a Estados Unidos al acabar su jornada laboral. Entonces, lo que yo quería saber era cómo y para qué estas compañías insistían, y no solo insistían, sino que se reconfiguraron para que, a pesar de todo, esas reuniones se mantuvieran. En México es difícil hacer teatro, no sé cuál es la situación en España, por ejemplo, pero la gran mayoría de los creadores teatrales no puede vivir exclusivamente de hacer teatro. La mayoría de la gente encuentra otras formas de ganarse la vida para poder mantener viva esa posibilidad de crear. Y lo que yo encontré en Tamaulipas fue una diversidad de creadoras y creadores que nunca consideraron dejar de hacer teatro. Lo que entendieron es que debían conversar de manera muy atenta con el entorno, es decir, si había que modificar horarios, pues los modificaban, si había que cambiar días para presentarse, lo hacían, porque en ese momento el teatro representó la posibilidad de compartir otros imaginarios y otras sensibilidades. Era una forma de decirle al público que sí, había horror, había violencia y había muerte, pero también había otras posibilidades de estar juntos, de resistir y de soñar. Y en ese sentido, creo que la labor que se hizo con la infancia fue muy importante. La compañía Gato Negro Teatro, por ejemplo, construyeron teatrinos, unos pequeños escenarios portátiles, y tocaban en las puertas ofreciendo contar historias a los niños de los hogares. También, dieron talleres de teatro en zonas marginales.
porque lo que buscaban era mostrarle a esas niñas y niños que había otras respuestas, que había otras formas de vida. En 12, la compañía, por ejemplo, llevó un taller de teatro a la zona de Barra del Tordo, es una comunidad pesquera donde la máxima posibilidad de estudios de la localidad es hasta el nivel básico, y a partir de las sesiones y de que lograron salir de gira con las obras que montaron, ha habido generaciones que siguen con sus estudios, que ahora de hecho imparten talleres en su comunidad, y el teatro se volvió una forma de cohesión y de vinculación comunitaria. Sandra Muñoz, la directora de 12, me decía que, pues sí, efectivamente, Tamaulipas atravesó por fenómenos muy cruentos de violencia, pero estos fenómenos terribles convivían con otros momentos, ¿no? Y ella me contaba que en Tampico, cuando es temporada de mangos, por ejemplo, los vecinos aprovechan para compartir entre ellos este fruto y platicar y convivir. Y en ese sentido, el teatro se volvió esta oportunidad de mostrar que hay un más allá de la violencia y eso es importante. Quedaos con la imagen de los teatrinos, una compañía tocando puerta a puerta en pleno estado de emergencia para contarles historias a los niños. Una forma de decir, sí, hay horror, pero también hay otras maneras de estar juntos, de resistir y de soñar. Y aquí llegamos al concepto central de su trabajo, Lucía, en las contranarrativas en búsqueda de vida. Los colectivos de familiares no cuentan cómo desapareció una persona, sino quién era, qué música escuchaba, qué comía, qué soñaba, en qué consisten esas contranarrativas y por qué contar la vida y no el horror resulta más eficaz contra el olvido. Como te comentaba, en México la narrativa oficial ha sido por algo habrá sido, ellos se lo buscaron, en algo andarían. Y cuando las múltiples historias, que venían desde los afectados mostraban lo contrario, lo que quedaba era una terrible sensación de desamparo, ¿no? Y es que no importa qué tan cumplido, respetuoso y ético seas, en México cualquier persona es susceptible de desaparecer y quien te va a buscar no es el Estado y sus mecanismos, sino tu familia, y esto es terrible. En ese sentido, la gente, ante la enorme cantidad de sucesos violentos, estaba muy cansada de escuchar historias de horror. Esto es normal, lo analiza muy bien Pilar Calveiro cuando dice que hay un momento de hartazgo. La gente ya no quiere saber más, es abrumador. Y esto lo vimos también durante la pandemia. Hay un concepto propuesto por Paul Slovic, que es el entumecimiento psicofísico, y lo que él dice es que la capacidad que tenemos de sentir los humanos es limitada y es complejo sentir las pérdidas a gran escala. Es decir, no es que si hay 130,000 muertos, yo siento mucho más que cuando son 20,000, por ejemplo, ¿no? No es que el dolor vaya escalando. Y en ese sentido, lo que él dice es que es por eso importante conocer historias, conocer imágenes, porque esto lo que nos permite es hacer el ejercicio de llevar esa historia, esa experiencia particular, esa pérdida y multiplicarla, y entonces podemos alcanzar a vislumbrar lo que implica, lo que realmente implica una cantidad tan gigantesca. Em, lo que pasó en un principio en México es que los colectivos comenzaron narrando el horror, el infierno de, que levantaran a las personas, que tú intentaras reportar las desapariciones y no te quisieran tomar la denuncia, las omisiones, los maltratos, el desamparo. Y después, ya organizados, se enfocaron en mostrar quiénes eran las personas desaparecidas. Y entonces compartían sus fotos, nos empezaron a hablar de sus vidas, de lo que amaban, de lo que les disgustaba. Hablaban desde el afecto y el vínculo que les unía a las personas que buscaban. Y lo importante entonces era mostrarnos que hay mucho más que nos une con esas personas, que hoy todavía no sabemos cómo y dónde están,
que lo que nos aleja. Hay una sensación tranquilizadora en pensar que, pues, si yo me porto bien y soy una ciudadana correcta y no cometo ningún crimen, etcétera, no me va a pasar nada malo. Y eso, lamentablemente, en México no es verdad. En ese sentido, tender estas resonancias, mostrar estas resonancias que podemos tener con las personas desaparecidas, posibilita que podamos solidarizarnos y empatizar con estos colectivos, o por lo menos que no se les violente y que no se les criminalice por buscar a sus seres queridos. Esto del entumecimiento psicofísico que explica Lucía me parece clave. Nuestra capacidad de sentir no escala con las cifras. Nadie puede sentir 135.000 pérdidas, pero sí una historia concreta, y desde esa una asomarse a todas las demás. Bajemos entonces a dos proyectos muy concretos que tú analizas. El recetario para la memoria, con los platillos favoritos de personas desaparecidas, recopilado con las rastreadoras del fuerte, y el libro Memoria de un corazón ausente, con cartas manuscritas de madres y esposas a sus ausentes. Cuéntanos cómo nacen y qué pasa cuando alguien cocina una de esas recetas o responde a una de esas cartas. Memoria de un corazón ausente es un proyecto que ideó y coordinó Jorge Verástegui. Él está buscando a su hermano Toño y a su sobrino Toñín, y él se dio cuenta de que en las reuniones del colectivo al que pertenecía en ese entonces, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila, ya no hablaban de las personas, hablaban de la desaparición de las personas y de la ordalía que suponía buscarles. Entonces, lo que él hizo fue reunir a sus compañeras, madres, hijas, esposas, mujeres en las que él confiaba. Y esto es importante señalarlo porque la búsqueda en México la realizan mayoritariamente mujeres. Entonces, él reúne a sus compañeras y les propone que escriban una carta que, pues, está buscando a su remitente, ¿no? Que le hablaran a esa persona que buscan y decide, omitir la palabra desaparición. Él lo que propone en esta publicación es desaparecer la desaparición. Entonces, cuando tú lees el libro, es tremendamente hermoso, porque estas mujeres te permiten asomarte a la intimidad, que tenían con esta persona. Te hablan de ese ser al que aman, te lo describen perfectamente y luego puedes leer la carta que ellas le escriben a la persona que buscan, escrita de puño y letra, y es hasta el final que tú te enteras que esa persona que acabas de conocer de pe a pa fue desaparecida. Lo que hacía Jorge en cada presentación del libro es que él regalaba ejemplares y lo que pedía era que la gente que recibía un ejemplar pudiera escribir una carta a alguna de las mujeres que había compartido su historia, y él pensó, pues, que a lo mejor uno iba a escribirle a todas ellas y que iba a haber como respuestas muy hechas: "Ay, señora, lamento mucho lo que le pasó", y lo que encontró es que fue un ejercicio muy complejo, porque la gente no sabía qué decirle a estas mujeres. Entonces, eran cartas muy sentidas, muy emotivas, y se fue generando un contraarchivo de estas cartas. También hubo personas que decían: "No puedo, no sé qué decirle, no me alcanzan las palabras", entonces mandaban dibujos, mandaban tejidos. Durante las presentaciones también se hacían bordados a muchas manos, y esto posibilitó una correspondencia que permitía que estas mujeres, si bien no tenían la respuesta de la persona a la que le habían mandado la carta, tuvieran una respuesta a otra. En el caso de El recetario para la memoria, pues, es una publicación que ya tiene 2 ediciones, una en Sinaloa con las rastreadoras del fuerte y otra en Guanajuato. Este proyecto lo propone la fotógrafa Zahara Gómez y ella, em, lo que propone es cómo nos acercamos a estas personas sin saber más allá de su biografía y lo que les pasó. Lo que ella propone es
que encontremos resonancias a partir de nuestros platillos favoritos, a través del gusto. La intención que tenía Sahara era que el tema saliera de la gente que usualmente ya está sensibilizada al tema, em, y que se pudiera poner el tema en la mesa, ¿no? Que las familias pudieran hablarlo, que las familias pudieran discutirlo, pero que saliera de los espacios donde usualmente está, donde estamos siempre los mismos, ¿no? Y lo que sucedió a partir de este recetario es que, las personas empezaron a cocinar las recetas. Los libros son muy hermosos, las fotografías lo que muestran es el entorno familiar y aparecen las recetas, pero digamos que no está escrita como un recetario tradicional donde está muy desarrollada la manera de preparar el platillo, pero la gente aún así empezó a cocinar las recetas y compartían el proceso, y se volvió una forma de conmemorar a esa persona que no se sabe dónde y cómo está, y de llevar su memoria y su recuerdo a distintas latitudes. Esta publicación en particular tiene habilitada una página web donde se puede adquirir el libro y además donde puedes escuchar los testimonios de las mujeres buscadoras, porque algo muy interesante que ocurrió a partir de esta propuesta de Sahara es que las mujeres buscadoras no habían vuelto a preparar este platillo, que era el favorito de sus seres queridos desaparecidos. Entonces, pues se volvió un momento muy catártico, muy fuerte, y tú puedes escuchar parte de ese proceso de que ella entrara a la cocina, de que ellas volvieran a preparar ese platillo tan importante, tan significativo. Y en esta plataforma tú puedes también compartir tu testimonio. Hay también, por ejemplo, avisos para que tú conozcas a los distintos colectivos con los que puedes solidarizarte, y que puedes apoyar de alguna u otra manera. Una carta que busca a su remitente. Y esa idea de Jorge Verástegui que a mí me marcó. Desaparecer la desaparición. Y las buscadoras volviendo a cocinar, después de años, el platillo favorito de la persona que buscan. Hablemos ahora de Ayotzinapa. Tú analizas el antimonumento más 43 de Paseo de la Reforma y hay una idea muy contraintuitiva. Un monumento que no quiere ser eterno, que aspira a ser retirado el día que haya justicia. ¿Puede un monumento en la avenida más transitada de México volverse invisible? Y ligado a todo esto, tú cuestionas el todos somos Ayotzinapa. ¿Qué distingue la solidaridad que sirve de la que solo tranquiliza conciencias? Hay una frase célebre de Robert Musil que dice: "No hay nada más invisible en el mundo que un monumento". Y pasa que de tanto transitar, pues uno normaliza el paisaje, deja de verlo. Y raras veces uno se detiene a ver el nombre, por ejemplo, de una escultura, o se pregunta la razón de por qué un monumento o una construcción. Es un paisaje, se vuelve el paisaje urbano de siempre y ya no nos detenemos a mirarlo, ¿no? En ese sentido, hay una idea de Pilar Calveiro que a mí me gusta, y es que ella dice que la memoria es acción, es ejercicio, es un acto colectivo. Em, y los antimonumentos, surgen justo con la idea de incomodar, de visibilizar crímenes de lesa humanidad, de dar cuenta de episodios cruentos en nuestra historia reciente. Yo en lo particular prefiero el término de contramonumento y en mi tesis ahondo en la diferencia entre un término y el otro, pero el punto es que estas estructuras lo que buscan es interacción, lo que buscan es que la gente no pueda permanecer indiferente y que de alguna u otra forma tenga que interactuar con la estructura, con el dispositivo, justo para ejercitar esta memoria, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento que pasa con los antimonumentos? Por ejemplo, en México, el antimonumento del MAS 43 es que, pues, si tú no sabes de qué va el caso, pues, podrías pasar de largo, quizá te llame la atención el numeral,
Después al numeral, del +43 le sumaron unas tortugas. Ayotzinapa en náhuatl significa lugar de tortugas. Ya después sumaron placas con los nombres de los estudiantes y finalmente pusieron el lema de: "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos". Mi sensación es que el antimonumento, este antimonumento en particular, y cada antimonumento que se ha ido colocando en la ahora llamada Ruta de la Memoria, que está en Reforma, es que se activa en las marchas, pero el resto del año ya se volvió parte del paisaje de Reforma. Y si tú no sabes bien a bien qué significa el número, si alguna persona extranjera que no ha escuchado del caso, si alguien que nació después del suceso, en realidad el artefacto en sí mismo no permite tanta interacción. Esa es mi sensación. Creo que no da oportunidad de que uno pueda involucrarse con la memoria de este caso desde el lugar que uno elija. Entonces pasa, que, pues, la gente lo va normalizando y pasando el tiempo, se vuelve también parte del paisaje. Em, la idea es que sean un recordatorio permanente en el entorno, pero si uno pasa distraído, con prisa, como posiblemente sucede en cualquier ciudad grande y caótica, pues seguramente ni siquiera lo vas a notar o ya te vas a acostumbrar a verlo ahí y quizá ya no te detengas a ver, qué es lo que te está recordando. Yo escribí un ensayo que justamente cuestionaba este supuesto todos somos Ayotzinapa, en primera, porque no todos comprendemos lo que implica vivir en una zona rural, acudir a una normal, que es quizá la única posibilidad que se tenga de tener una formación a nivel superior, de que puedas aspirar a tener un trabajo. En México, las normales rurales son completamente gratuitas, cubren todas tus necesidades básicas y es un alivio para muchas familias poder mandar a sus hijos a estos internados para asegurarles alimentación, formación y un futuro laboral. Yo creo que para solidarizarnos con una causa, para indignarnos por un abuso de autoridad o para protestar por un crimen de lesa humanidad, no es necesario pretender que uno sabe y que uno es. No somos Ayotzinapa, pero podemos condolernos por lo que le ocurrió a estos jóvenes estudiantes y no deberíamos cansarnos de exigir que se esclarezca lo que les pasó. Hay padres que han muerto sin saber qué le ocurrió a sus hijos. Y lo que ha sucedido a lo largo de estos años es justamente a lo que apuestan los gobiernos, al desgaste. Las marchas del 26 de septiembre, pues, ya no tienen el mismo poder de convocatoria que en sus primeros años. Y como muestra de que no hemos entendido la importancia de estos espacios que son las normales rurales, es, en 2021, por ejemplo, la normal rural de Mactomatzá sufrió una fuerte represión por parte del Estado, que no tuvo mayor trascendencia ni en la noticia ni en la solidaridad social. Entonces, si efectivamente todos fuéramos Ayotzinapa, una vejación más a una escuela rural sería impensable, porque nosotros estaríamos, digamos, más sensibles a ese tipo de fenómenos, pero lo cierto es que no ocurrió. Yo creo que nos falta solidarizarnos con estas tragedias y entenderlas como nuestras, no porque sabemos lo que pasaron ellos, no porque yo soy Ayotzinapa, como nuestras, porque nos conciernen como mexicanas, como mexicanos, como seres humanos, y nos conciernen porque a partir de nuestro involucramiento podemos sostener y apoyar la lucha de los directamente afectados, y así formar efectivamente una comunidad sensible a estos temas. Ojo a lo que acaba de decir Lucía, que no es lo cómodo de decir. El antimonumento se activa en las marchas, pero el resto del año se va volviendo paisaje. Y que no hace falta pretender que somos Ayotzinapa para condolernos y exigir justicia. Hablemos, Lucía, de tu método, del oficio de investigar esto. Tu trabajo implica a campo, entrevistas a buscadoras y a directores de teatro
y además eres solidaria del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera. Es decir, investigas desde dentro. Eh, ¿Cómo es tu manera de trabajar con los colectivos y cómo manejas el equilibrio entre implicarte y mantener el rigor? La forma en que llevo a cabo este tipo de investigaciones es completamente horizontal y parto de la escucha y de estar atenta a las necesidades de los colectivos con quienes colaboro. Tengo muy claro que las expertas son ellas y que yo voy a aprender de ellas. Así que siempre busco sumarme a sus dinámicas, a sus tareas del día a día y apoyar en lo que pueda. No las entrevisto de buenas a primeras, ¿no? Voy sondeando el terreno, voy caminándolo con ellas, voy integrándome a su día a día y yo voy viendo cuándo se puede, cuánto se puede, qué se puede. Hay una cuestión que señaló Jorge Verástegui y es que durante muchos años los colectivos de buscadoras sufrían la rapiña de quienes llegaban a querer conocer su historia y luego la publicaban y las personas no volvían a saber más de quienes les habían entrevistado. Em, Porque, pues, claro, había la esperanza de que entre más se supiera, o entre más se diera a conocer, habría más oportunidad de encontrar a la persona desaparecida. Yo, tengo chats con cada mujer que he entrevistado. Son personas que me han abierto las puertas de sus hogares, que me han tenido la confianza de contarme el peor episodio de sus vidas, y eso lo atesoro y lo respeto y lo valoro muchísimo. Y en ese sentido no puedo no implicarme. Es una forma de investigar situada, donde yo reconozco, desde la escritura también, que estas mujeres me importan y me duelen, y no pretendo ser una investigadora imparcial y distante. Y de hecho escribo así, de forma afectada y afectiva, porque este dolor que ellas padecen cada día de incertidumbre me interpela, lo que no significa que haya un menor rigor en lo que investigo, porque mi investigación está sólidamente fundamentada en el andamiaje teórico de todo lo que se ha pensado e investigado a propósito de este fenómeno tan complejo y tan terrible. Algo que les pasa a las madres buscadoras es que han sido criminalizadas y romantizadas, y en ese sentido también ha sido importante mostrar que no son luchadoras incansables, o sea, claramente no van a claudicar, pero han sufrido terribles vejaciones. La búsqueda no es romántica, es extenuante y a muchas les ha costado la vida. Mirarlas afectivamente no significa idealizarlas, significa mostrar las complejidades de una tarea inconmensurable desde la empatía, la compasión o, como diría Cristina Rivera Garza, desde el condolor. Investigar de forma afectada y afectiva, sin perder rigor y sin romantizar. La búsqueda no es épica, es extenuante y a muchas les ha costado la vida. Ya para terminar, Lucía, ¿qué es lo que más te gusta y los que menos de dedicarte a esto? ¿O qué le recomendarías a investigadores jóvenes que quieren entrar en este área de arte, memoria y violencia? Y también dinos dónde puede la gente encontrar tu trabajo y el de los colectivos que acompañas por si quieren apoyar. Y por último, y como siempre, en la nota del programa estarán todos los enlaces comentados y detalles adicionales del episodio. Yo les recomendaría a quienes quieran realizar una investigación que articule arte, memoria y violaciones a los derechos humanos, es que piensen en una investigación horizontal. Justamente hablaba ya de los peligros del extractivismo, del apropiacionismo, de la rapiña. Em, lo que tienen que mantener presente es que a lo mejor ustedes conocen la teoría, pero las personas que ponen el cuerpo y los afectos todos los días, ellas son las expertas. En México es gracias a las buscadoras que se han impulsado acciones, instituciones y legislaciones. Ellas son las que se han vuelto expertas en leer la tierra, en distinguir entre huesos animales y humanos. Ellas son cartógrafas, peritos, abogadas, gestoras y todo lo que haya que hacer para encontrarles. Y en ese sentido, no son solo testimoniantes, son las principales productoras de conocimientos.
Sin lugar a dudas, conocerlas y acompañarlas es un privilegio, y lo más duro es que siga pasando el tiempo y que ellas no encuentren a sus seres queridos, ¿no? Por ejemplo, María Herrera Magdaleno lleva 18 años buscando a sus hijos. Su mayor temor es fallecer sin encontrarles, y esa angustia creo que es la parte más dura de acompañarles. Por eso la urgencia de hacer de esas ausencias nuestras ausencias. Em, Creo que las personas que nos dedicamos a investigar este tema y que lo acompañamos y lo caminamos con, los colectivos es que se entienda que las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos los mexicanos, no solo a las familias. Y lograr esa revolución afectiva es una tarea pendiente, que nos toca a nosotros, los que estamos investigando, o los que estamos pensando el tema desde distintos lugares. Nos toca seguir insistiendo, nos toca seguir imaginando formas de compartir el tema para lograr interpelar y conmover a más personas. Yo creo que, me pueden encontrar, estoy en las redes, de academia.edu, en ORCID, pero también estoy en redes sociales, en Facebook estoy como Lucía Leonor Enríquez, en X estoy como Lulegoen y en Instagram como Lucy Leonor. Lo que yo le recomendaría a la gente que quiera acercarse a esta problemática es que sigan las redes de los colectivos. Cada agrupación comparte las formas de solidarizarse y de apoyarles. Pueden ser desde donativos, por ejemplo, cuando va a ser el Día del Niño, hay recaudación de juguetes o de donativos para poder comprar juguetes a hijas e hijos de desaparecidos. Se pueden repostear carteles, se puede acompañar en búsquedas, se puede acudir a acciones de memoria, presentaciones de libros, conversatorios. Hay muchas maneras de acercarse y de apoyarles. Los libros de los que les platiqué, Memoria de un corazón ausente, Recetario para la memoria, se pueden conseguir en línea. Y hay, por ejemplo, acciones que como Síguele el hilo, donde tú te enteras de una persona desaparecida y vas siguiendo la historia de esa persona para estar al tanto de las acciones que se emprenden para encontrarle. Se han ingeniado muchísimas formas, de mantener este tema vivo, de tender más puentes de resonancias, de comprensión, de generar lazos y comunidad. Sahara, por ejemplo, emprendió otra iniciativa que se llama Cancionero para la Memoria, y entonces tú puedes encontrar esto en redes y son playlist con las canciones favoritas de las personas que estamos buscando. Y, en fin, hay muchas maneras de involucrarse y todas son valiosas. Yo lo que les diría es que sigan las redes de los colectivos, porque ellos siempre nos dejan las distintas formas en las que podemos apoyarles. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy con Lucía Leonor. Y bueno, dejadme recoger las ideas que me llevo, que son fundamentalmente 5. La primera sería que la desaparición no se sostiene solo con violencia, se sostiene con discursos. Ese en algo andarían que van anestesiando a toda una sociedad. Y la respuesta de los colectivos ha sido darle la vuelta al relato, es decir, contar quién era la persona y no cómo desapareció, contar la vida y no el horror. La segunda sería las cifras entumecen y las historias despiertan. Nadie puede sentir más de 135.000 pérdidas, pero sí puede sentir una, y a partir de esa una dimensionar todas las demás. En cuanto a la tercera, sería que el arte como forma de seguir juntos, es decir, esas compañías de Tamaulipas que en pleno estado de emergencia iban puerta a puerta con sus teatrinos a contarles historias a los niños, que había horror sí, pero también otra forma de estar juntos, de resistir y de soñar. En cuanto a la cuarta, y aquí cierro el círculo del principio, la receta y la carta. Un recetario con los platos favoritos de personas desaparecidas y un libro de cartas que buscan a su remitente. Objetos cotidianos que hacen memoria mejor que muchos monumentos.
A mí, esta es la que más me marcó, sobre todo esa idea de Jorge Verástegui de desaparecer la desaparición. Y la quinta, para los que investigáis, es que se puede investigar desde dentro, con afecto y con rigor a la vez. Lucía lo dijo clarísimo. Las expertas son ellas, las buscadoras, que no son solo testimonio, son las principales productoras de conocimiento. Y bueno, si el episodio os ha removido, ya sabéis, dadle a like o suscribíos o compartirlo en Spotify, Apple Podcast o YouTube, donde quiera que estéis escuchando. Y fijaos, este episodio se grabó entero por WhatsApp, así que el sitio natural para comentarlo es nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, en la dirección Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Podéis entrar, dejar vuestra pregunta en audio, e igual acabáis dentro del próximo episodio. Y si queréis recibir cada episodio con sus notas y detalles adicionales, os podéis suscribir a la newsletter en la dirección Horacio, otra vez con H y con C, horacio-ps.com/newsletter. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, investigadores, que tengáis un maravilloso día y nos escuchamos en el próximo episodio.